Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ángeles piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vámonos con esto, que es la reflexionada mañanera ya del 2 de septiembre. ¿Con qué nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado por ahí con la poesía de Corazón Delator. Y es que, de hecho, es una de las poesías que a mí en lo personal me gusta mucho, ¿no? Sobre todo por ese suspenso que le pone el autor, que es Edgar Allan Poe, pues al relato que hace de este evento, ¿no? Me parece bastante interesante, porque vemos un ejemplo de lo que pasa cuando alguien todavía tiene conciencia, ¿no? Y es que en ocasiones hay quienes llegan sí tienen conciencia, pero no es funcional. Incluso creo que es hasta bíblico, llega a mencionar que como conciencia cauterizada o algo así, ¿no? Por cierto, antes de continuar, les iba a decir, eh, este telefonito es el Sony Ericsson 2600. Salió en julio de 2005 y es curioso porque un mes después de su salida al mercado, yo entré a la UNAM. Obviamente no me lo compré cuando salió. Me esperé un año después para poderlo comprar porque la verdad salió un poco caro, o por lo menos para mi presupuesto en aquel entonces. Entonces me lo compré un año después, hasta el 2006. Y fue también después de agosto del 2006 cuando lo pude comprar. ¿Por qué es interesante o relevante? Primero porque es naranja con gris claro, pero se me figura mucho este pescadito. A lo mejor por el hecho de ser naranja, ¿no? Pero el dato realmente relevante o importante de esta anécdota justamente es mi lista de contactos que había ahí. Nada más que antes de que sigan haciendo chistes al respecto, hay cosas que deben de considerar. Todos, o por lo menos la mayoría de mis contactos que estaban ahí, por mi edad también, son menores de edad, ¿no? Así es que si de alguna manera tuvieron contacto, sobre todo mujeres, si tuvieron contacto con ellas desde aquellas épocas, consideren que se trata de un delito grave cuando son menores de edad. Entre los delitos graves que se puede cometer, por ejemplo, está el estupro, ¿no? Y sobre todo cuando hay personas que son adultas y están desde el acoso hasta otro tipo de cosas con menores de edad, ¿no? Entonces, ahí sí, pues yo lo que les voy a recomendar es que tengan, en primera, tacto y en segunda, que no sean tan descarados, ¿no? Es como recomendación, ¿no? Y conmigo no había problema porque pues yo lejos de estar buscando, no sé, pareja, pues yo estaba estudiando, ¿no?
Incluso hasta donde recuerdo, no tuve como tal pareja en la escuela. Entonces, precisamente, pues bueno, no por eso, sino porque pues yo iba a lo que iba y san se acabó, ¿no? Sí llegaba a tener amistades que llegábamos a, pues, a un poquito más allá de la amistad, pero hasta ahí, ¿no? Y ya para de contar, se llegaba el siguiente semestre o el siguiente año y de antemano sabíamos que por tiempos y lo que gustes y mandes, difícilmente nos íbamos a poder seguir o tratando o viendo, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues ya posteriormente cada quien comenzó a irse por su lado, mis amigas comenzaron a casarse, etcétera, etcétera, ¿no? Nada más eso sí les voy a comentar, ¿no? Tengan un poquito de tacto porque si es desde ahí, dejen a un lado el hecho de que se trata de robo, que fue aquí afuera de mi casa, por cierto. En aquel entonces, el payaso que me lo robó traía la cara pintada de blanco. Por eso les digo que es un payaso. Es que si no, no entiendo por qué carajo te pintas la cara de blanco. No se me ocurre otra explicación para qué maquillarte la cara de blanco si no es porque eres un payaso, ¿no? Pero bueno, así sucedieron las cosas. Así que nada más, pues tengan tantita vergüenza, ¿no? Porque además se me hace una cosa, pues bastante, bastante, pues no sé, de hecho es que hasta se me van las palabras, cómo haces ciertas cosas, cómo tienes ciertas actitudes con chicas que en su momento, ahorita ya están grandes, pero en su momento eran menores de edad y todos los demás ya estaban viejos, incluso más que yo. No sé cómo lo andan presumiendo, o sea, no entiendo, no me explico. Incluso en algún momento, este tipo de cosas lo platicaba con alguna amistad y le decía, es que a veces me saco de onda porque pues de repente pasan ya sea en coches o ponen sus canciones a todo volumen, con por ejemplo la canción de un indio quiere llorar, ¿no? Y un indio quiere llorar y un indio quiere llorar. Y yo le decía, no, pues que se ponga a llorar el indio y que me deje dormir, que realmente es mi molestia, ¿no? Que no me dejan dormir. Y dice, no te creo. Y que en ese momento cuando me dijo, no te creo, que saco el video de la cámara de seguridad y le digo, y es que no es mentira, mire. Y se lo mostré. Le digo, ya ve cómo sí. Y ya me dice, no, pues es que a lo mejor sí, pues ha de ser alguna de las muchachitas que vive por ahí. Y pues a lo mejor sí, ¿no? Pero pues qué culpa tenemos todos los demás que queremos dormir, ¿no? O sea, sí, yo sé que a lo mejor en el México del pasado, en el México de otras épocas se acostumbraba, pues, a llevarle serenata a la chica que tú estabas pretendiendo, pues, es normal, así era, pero creo yo que también debes de respetar, es decir, si esa es la intención, llevar serenata, creo que hay horarios hasta antes de las 10 de la noche en donde lo puedes hacer y causas exactamente el mismo efecto, ¿no? No sé por qué esperarte a las 2 3 de la mañana y además con la canción de Un indio quiere llorar, eso se me hace de pésimo gusto, ¿no? Sobre todo por la zona, porque acuérdense que el indio se enamoró en la ciudad y se enamoró de una dama de la alta sociedad, ¿no? Y aquí vivimos en Ecatepec y el general de aquí, pues, es clase media, entonces de alta sociedad no es, ¿no? A no ser que se esté refiriendo a alguien de, em no sé, de la Benito Juárez en la Ciudad de México, de Coyoacán en la Ciudad de México, a no ser que se estén refiriendo a alguien de por allá, pues entonces sí tiene razón, ¿no? La cosa es que ni siquiera yo conozco a alguien de por allá, ¿no? En ese caso, pues, pues a mí que me interesa, ¿no? Porque, pues, es que yo no conozco a nadie que viva por esos rumbos, así de sencillo, ¿no? Y cuando, pues, no conozco a la persona, pues, ahora sí que a mí qué me interesa, ¿no? Pero bueno, así que, nada más
lo que había dado origen a toda esta explicación, incluyendo la del teléfono, es lo que les estaba diciendo de la conciencia cauterizada, ¿no? Y que incluso es un dato bíblico. Así que vamos a preguntarle a la inteligencia artificial en donde en la Biblia habla de conciencia cau- cauterizada. ¿Y a qué se refiere, no? ¿Y a qué se refiere? Vamos a ver si me contesta, ¿no? Y es que, a ver, dice, metáfora de la cauterización. La palabra cauterizada del griego cauterizazo alude a quemar un tejido con hierro caliente para cerrar heridas o insensibilizar. Es decir, su conciencia es insensible. Técnicamente, cuando quemas un tejido, un nervio, lo que sea, pues este queda insensible. No sientes, pues. En sentido espiritual describe una conciencia insensible o entorpecida por el pecado persistente, ya que no distingue claramente entre bien y el mal. Y esto es curioso, porque no lo digo yo, he escuchado a ese tipo de personas decirlos con sus propias palabras. Es que yo estoy más allá del bien y del mal. Eh, yo sé que están haciendo alusión a lo que dijera Nietzsche, que es conocido como el anticristo, que él decía también estar más allá del bien y del mal. Pero considerando su forma de pensar, su modus vivendi, creo yo que difícilmente caen en esa descripción, sobre todo porque si les preguntas a los que de verdad los conocen, pues tienen otro tipo de opiniones, ¿no? Causas: rechazo repetido de la verdad moral. Romanos 1:28. Práctica constante de acciones contrarias a la voluntad de Dios. Efesios 4:19. Influencia de falsas enseñanzas que justifican el pecado. Primera de Timoteo 4:1. Consecuencias: pérdida de la capacidad para sentir convicción por el pecado, justificación de comportamiento inmorales. Tito 1:15. Peligro de alejamiento irreversible de Dios. Hebreos 6, del 4 al 6, contexto bíblico amplio. Tito menciona a quienes tienen la mente y conciencia contaminadas en Tito 1:15. Efesios 4:19 habla de personas que, habiendo perdido todo sentido moral, se entregan al libertinaje. Entonces, en ese sentido, creo que el más exacto es Tito 1:15. Una conciencia cauterizada es una advertencia sobre el peligro de endurecer el corazón ante la voz de Dios. La Biblia insta a mantener una conciencia pura. Primera de Timoteo 3:9, mediante el arrepentimiento y la guía del Espíritu Santo. Hebreos 9:14, ¿no? Y como la intención no es hablar de Biblia, no hemos leído ni un solo versículo, ¿no? Sino únicamente como ejemplo, porque cosa curiosa, aunque muchos nunca van a la iglesia, sí lo ponen en muchas ocasiones, incluso como justificación o defensa. Y es cuando yo sí me pregunto, carajo, pues entonces, pues si lo estás haciendo en nombre de Dios, lejos de estar molestando al prójimo, ve al templo, agradecer a Dios, pues por algún favor, por algún beneficio, por lo que gustes y mandes, y no estés molestando al prójimo cuando no deberías, ¿no? Incluso en el caso anterior que estábamos mencionando de esto de las serenatas, yo le decía a una amistad, eh, pues si es así, pues simple y sencillamente, si le interesa X o Y persona, a quien sea, pues simple y sencillamente que le diga, oye, ¿sabes qué? Me gustas y así y asado y que hagan las cosas bien, ¿no? Incluso en mi iglesia había un dicho que decía que es mejor que se casen a que se anden quemando, ¿no? ¿Qué es eso de andar
a las 2, 3 de la mañana con un indio quiere llorar, ¿no? Eso es de pésimo gusto, ¿no? A lo mejor la canción está bien, pero muy mal para esas horas, ¿no? Sobre todo en días laborales, ¿no? Porque sí me lleva a pensar en qué trabaja el muchacho, ¿no? Porque no importa el día y están con ese tipo de cosas, ¿no? Así que bien, eso es. ¿Por qué salió a la conversación eso? Pues por esto, ¿no? Y es que a no ser de que eran contactos que tenía única y exclusivamente en este teléfono, no habría otra manera de que se conociera, así de sencillo, ¿no? E incluso, después dejé de ver a esas personas, o sea, tenía su contacto, pero como entré a la escuela, ya no las volví a ver y, pues, simple y sencillamente, pues, el contacto se perdió, ¿no? Es decir, no hemos hablado desde que se robaron el celular, que habrá sido 2006, 2007, la verdad es que ni me acuerdo, porque es un evento que no había tenido conscientemente, porque la verdad es que muchas de las ocasiones cuando me asaltaban ni siquiera me interesaba, lo tomaba como que era un pobre loquito que lo hizo para tragar ese día, ¿no? Más allá de un infeliz payaso que lo hizo por burlarse de mí, ¿no? Y digo lo de payaso porque se pintan la cara de o ese mono sangrón traía la cara pintada de blanco, ¿no? Por eso le llamo payaso, ¿no? Pero bueno, sí me resultó un dato interesante y dije: "Se los voy a comentar para que, simple y sencillamente, pues tengan tantita decencia, tantita vergüenza, ¿no? Porque ya se los dije, cosa que digan, que yo tenga manera de comprobarlo, lo voy a usar en su contra, ¿no? Y aquí estamos viendo que aquí ya les he mostrado que no estoy blofeando. Tengo la prueba, tengo el examen, tengo X o y justamente es parte de lo que ya se presentó. No es que esté pensando en hacerlo, sino que ya lo hice, ¿no? Así que, ¿qué más, qué más, qué más? Ah, sí, por cierto, muy probablemente, pues, el viernes, de la mayoría de las carpetas, pues, ya haya respuesta desde el viernes, pero en los procesos internos del Consejo del Poder Judicial de la Federación, lo que pasa es que los firman el viernes, el lunes los pasan al área correspondiente y el martes los publican, es decir, se deben de estar publicando dependiendo del día que lo hayan firmado y pasado, entre hoy y mañana, por lo que estaría yo comenzando a dar respuestas entre mañana y el miércoles, y sería entonces a partir del jueves cuando pues estaríamos yendo a los juzgados, ahora sí, a los juzgados, pues a dar cumplimiento a lo que ya sea lo que hayan expresado los jueces en un principio o a iniciar con los procesos ya en forma. ¿Por qué se los comento? Porque siempre, 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 casi todas las leyes dicen que no puedes tener más de un proceso sobre una misma cosa al mismo tiempo, ¿no? Y es totalmente comprensible porque pues si no nos entendemos, nos hacemos bola y al final es un motivo de rechazo cuando se está tratando el mismo tema en dos instancias distintas, ¿no? Así que por esa razón tenemos que esperar, ¿no? Y por último, aquí me generó una duda y vamos a preguntarle a la inteligencia artificial. em, Rechazo repetido cuando dices que no distinguen más allá del bien y del mal, se podría entender en las palabras,
dichas por Nietzsche, no sé cómo se escriba, conocido como, como el anticristo, que decía estar más allá del bien y del mal, ¿no? Más allá del bien y del mal, Nietzsche y el concepto bíblico. Critica la moral judeocristiana como herramienta de opresión, debilita al ser humano, propone al Übermensch, superhombre, que crea sus propios valores trascendiendo las categorías tradicionales del bien y del mal, ¿no? Es como Superman con su permisito, ¿no? Usa el término anticristo como símbolo de rebelión contra la moral religiosa, no como figura escatológica bíblica, es decir, en tono de protesta, ¿no? Conciencia cauterizada describe un estado de insensibilidad moral adquirida, no elegida, por el pecado persistente. No es una filosofía de trascendencia, sino una degeneración espiritual que nubla la capacidad de discernir. Diferencias fundamentales. Aspecto, ¿ok? Rechazo de la verdad divina, crítica racional a la moral tradicional, es decir, es una crítica. Cualquiera que puede pensar que es lo mismo, pues está equivocado, ¿no? Intención, advertencia contra la decadencia moral en la Biblia. Invitación a la autodeterminación ética, es decir, tú solito te autocontrolas, tú solito te autogobiernas para portarte bien, ¿no? Porque si no, tienes consecuencias, ¿no? El resultado, esclavitud al pecado, ¿no? Juan 8:34, liberación de dogmas externos. Visión de Dios, rebelión contra un Dios personal, rechazo a Dios como construcción humana, ¿no? Y ya se nos acabó el tiempo. El anticristo en ambos contextos, Juan y Tesalonicenses, figura escatológica que niega a Cristo. Nietzsche, símbolo de destrucción de la moral cristiana, no una entidad literal. Ejemplo, el cristianismo es la gran maldición, la gran corrupción, afirma como crítica cultural, no teológica. Paradoja filosófica. Ambos conceptos coinciden en que romper con la moral establecida tiene consecuencias, pero divergen radicalmente en su evolución. Para la Biblia es un fracaso ético, como Jeremías 17:9, engañoso el corazón más que todas las cosas. Para Nietzsche es un acto de libertad cuando dice Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado, ¿no? La analogía es válida para contrastar visiones del mundo, pero mientras la Biblia ve la conciencia cauterizada como una pérdida de lo humano, imagen de Dios, Nietzsche celebraría como liberación de cadenas morales. El desafío está en discernir si trascender el bien y el mal es un ejercicio de soberbia, Génesis 3:5, o de autenticidad filosófica, ¿no? Y esto tiene por lo menos para mí, mucho sentido porque es parte de lo que muchos intentan hacer, una clase de libertad moral, pero es extraña, pero muy, muy, muy confundidos, porque una cosa es libertad y otra libertinaje que analizaremos en algún momento, ¿no? Así que por hoy es todo y no sean libertinos, ¿no? Vámonos a desayunar. ¡A la cresta!